que es interesante, digamos, el poder saber qué es lo que está haciendo la legislatura provincial a la hora de, en última instancia, poder reclamarles y exigirles determinados asuntos que, digamos, que se interioricen en los asuntos públicos. Entonces, a la hora de poder reclamarle esto, es necesario también saber qué es lo que está realizando la Cámara de Diputados, entre otras cosas, la legislatura en general. Muy bien, muy interesante este pequeño informe de los asuntos que están ocurriendo en la legislatura. Vamos a recordar entonces 3 temas fundamentales que vamos a hablar en el día de hoy del informe de la semana. Así podríamos ponerle, ya tengo una idea, Willy, ya podemos a partir de este momento a crearle como un jingle a esto. Y le hacemos el informe de la semana, así como tenemos Revista Integración Nacional. Con esa voz así, sí. No sé si va a quedar tan bien como sale el spot de la Revista Integración, pero... Lo ponemos así, el informe de la semana, sí, claro. Actualización de la semana. Déjame improvisar. ¿Cómo sería entonces? Podríamos hacer una especie, si el mouse me lo permite, debido a que es un ratón bastante movedizo. Podríamos improvisar una cosa así, si le parece. El informe de la semana. Es buena. Me gusta, en especial ese tema de demoler hoteles. Yo nunca tuve la plata suficiente para demoler hoteles. Son cosas que hace Charly García. Y Charly veo que viaja en avión y no en tren. Entonces, ¿Y trenes por qué? Porque fue una destrucción del sistema ferroviario en Argentina, que es uno de los 3 temas de la semana. Vinimos así con un gancho de la nada, lo sacamos. Un conejo de la galeta, de pronto. Muy bien. Recordad que uno de los temas de la semana, o si no nos han escuchado, se lo contemos ahora, se ha anunciado en los últimos momentos una serie de medidas del gobierno nacional en concomitancia con recuperar la estructura ferroviaria de la Argentina, que implica una serie de acuerdos comerciales con la República Popular de China, donde se efectuaría una inversión de unos 2.500 millones de dólares que se ejecutarían unos 1.435 kilómetros de vías. Son bastantes vías. Son una distancia aproximadamente de aquí a Buenos Aires y a San Rafael, una cosa así. Hacemos una más o menos, por ejemplo, y unos 2.250 coches y unos 50 vagones. Debemos que, entre otras cosas que declaraba el ministro Florencio Randazzo, declaraba además la intención directa del gobierno nacional poder generar mayor competitividad en la Argentina debido al factor de los transportes en la misma nación. Que recordaremos que, como hemos dicho en informes anteriores, luego de ¿cómo sería entonces la palabra? La imposición de un modelo económico que tendió a la modificación estructural de la matriz económica de la Argentina, fue necesario destruir absolutamente los distintos sectores de la economía, en cuyo caso modificarlos. Uno de ellos fue el transporte, articulador fundamental de la industria y del transporte de comunicaciones también, ya que siendo el ferrocarril un elemento esencial sobre el cual, por ejemplo, se fundaron muchísimas naciones, un elemento fundamental para la construcción de pueblos y para las integraciones regionales. Al destruirse más del 90% del sistema de transporte, de ferrocarriles, llevó a una concesión y a una entrega de todos estos elementos que tenía el Estado en cuanto a política económica, que terminarán desembocando, por ejemplo, en cuanto al sistema de pasajeros, en la tragedia de Once, una empresa concesionada que en última instancia respondía era una consecuencia de las políticas y el ajuste que se les llevó directamente hacia el sistema de transporte. Tal es así que el 25% de nuestro Producto Bruto Interno se destina al transporte y a su vez el 85% a los camiones. En su momento los ferrocarriles transportaban más del 50% de la producción, donde articulaban las distintas zonas productivas, los minerales, los distintos tipos de materias primas alimenticias, los textiles, etc. Donde se articulaban, por ejemplo, las distintas zonas económicas de la Argentina
y llevó a que hoy en día el 85% del transporte es vía camión. Esto viene directamente fundamentado por todo lo que acabamos de decir y a su vez el sistema ferroviario de Argentina, el superviviente, necesita un revivir necesario que implica una inversión y una participación necesaria del Estado, ya que el tema de los ferrocarriles ha sido, como estamos diciendo hace unos momentos, un elemento fundamental tanto para la formación del Estado como para comprender la matriz productiva de un país y hacer que, debido a los ferrocarriles, disminuyan directamente los costos de transporte y a su vez puedan controlarse muchísimo mejor el tema de los precios de los productos básicos y los manufacturados que pasarían a ser transportados en ellos. Esto sería parte de un desajuste estructural necesario en Argentina para ser llevado a cabo. Contanos vos, Willy, vos que estuviste en el día de ayer, acerca del tema de la incorporación de Venezuela al bloque del Mercosur. Sí, Venezuela, que ya lo habíamos anunciado incluso en su momento cuando estuvo la cumbre del Mercosur, con sus 3 miembros en realidad, hasta ese momento plenos, ya debido a que Paraguay había sido suspendida. En sus derechos políticos, no tanto en sus derechos económicos. Exactamente. Y bueno, al haber sido suspendida en este sentido, la votación fue más bien de Argentina, Uruguay y Brasil, donde se incorporó a Venezuela al Mercosur, teniendo en cuenta toda la importancia y la necesidad que puede tener un país como Venezuela, donde el 80%, alrededor del 80%, no recuerdo exactamente la cifra, pero era alrededor del 80% del Producto Bruto que genera Latinoamérica es a partir del petróleo que tiene Venezuela, digamos. Entonces, que la incorporación de Venezuela al Mercosur va a ser necesariamente, en los términos que se lo está planteando, obviamente, un crecimiento histórico y un progreso histórico hacia la región debido justamente a la incorporación de la energía principalmente. Uno pretende que Latinoamérica y Argentina en particular se industrialice y tenga un programa económico justamente para la industrialización. Uno cómo puede industrializarse si no tiene la energía necesaria como para poder hacerlo. Hoy en día, lamentablemente, ¿no? Pero hoy en día el petróleo atraviesa transversalmente la economía, entonces y la economía viene justamente de la mano con la industrialización. Hoy en día Venezuela, que es un gran productor de crudo principalmente, es necesario justamente la integración al bloque del Mercosur y a Sudamérica en general para que la producción de los distintos países se vea beneficiada obviamente por los distintos acuerdos que tienen dentro del Mercosur, más allá de los acuerdos bilaterales que se vienen teniendo ya, por ejemplo, la Argentina con Venezuela con lo que es YPF y PDVSA. Por supuesto. Sin embargo, estos acuerdos que se tienen a partir del Mercosur va a generar mayores avances a la hora de poder paliar un poco esta crisis energética que se vive en la Argentina, particularmente a partir de la falta de inversión que ha tenido el YPF en los últimos años, donde los últimos 6 años YPF no ha avanzado, sino por el contrario ha venido decreciendo. Entonces esto ha llevado justamente, entre otras cosas, a un cuello de botella a la hora de la energía en Argentina. Entonces Argentina el Estado Nacional ha tenido que salir a hacer frente a esto de distintas maneras. Una de ellas es el acuerdo con PDVSA, un acuerdo bilateral, y por otro lado es el acuerdo con el Estado de Bolivia, donde también se han hecho tratados para que ingrese más gas a la Argentina. Por supuesto, y celebramos todos estos acuerdos que expresan una mayor integración dentro de los países de Latinoamérica, principalmente económica, y en donde celebramos que, si bien fue en el marco de un momento difícil para América Latina, como fue la destitución del presidente Lugo,
De esto también se pudo abrir una oportunidad, ya que el Congreso del Paraguay, siendo uno de los más antinacionales frente a la nación latinoamericana y frente a los pueblos hermanos de toda Latinoamérica, estando siempre en oposición a la incorporación de Venezuela, donde por algunos intereses mezquinos directamente ellos utilizaron su poder de bloqueo directamente para frenar la incorporación de Venezuela. Fue en el marco un momento triste y preocupante para América Latina. Sin embargo, es bastante interesante de que incluso en estos momentos se acelere aún más la integración de los pueblos y países de América Latina. Sin embargo, usted recordará, Willy Seifert, que en la misma Argentina, como Lugo tenía tenía el Congreso de Opositor, acá no está el Congreso de Opositor, algunos elementos, tal vez algunos legisladores, sin embargo no tienen candidato. Allá en Paraguay tuvieron en su momento a el vicepresidente que tomó Franco. el poder, un muchachito Franco, ¿no? por supuesto. Y están en la búsqueda de candidatos, sabrá usted, Willy, ya que hasta Hugo Violcati, no sé si a usted se le suena, los muchachos que hicieron los piquetes allá en el conflicto por las retenciones del campo. El hombre dueño de la estancia La Dorita, productora de leche, da un salto hacia la política y decimos, pasamos lo más fiel posible. Dice él: llegó la hora de despertar a la vida pública. Es el momento de descubrirse como protagonista de esta imprescindible renovación moral que exige nuestra patria. Sostuvo en el acto realizado el pasado sábado en la Rural, de la exposición anual de la Sociedad Rural. Usted sabrá, Willy Seifert, que la Sociedad Rural ha sido una institución antiquísima, ¿verdad? Se le puede decir, donde se juntan los grandes terratenientes de la Argentina y se ponen a arreglar en última instancia. Es una instancia más de fiesta para dedos, donde dicen: ¿cuántas hojas vendiste? Y 5.000 toneladas. ¿Vos? A mí me bloquearon, dicen. Ay, tenemos que tirar este gobierno. Así muy... Más o menos son los diálogos. Por supuesto. Donde siempre nunca falta algún personaje de la oposición. En este caso, Mauricio Macri, que no estaba buscando un rapipago para pagar la boleta de la luz, como nos indica el compañero Hernán Ramón, sino que estaba pasando ahí buscando a ver si a algún candidato se le suman, porque usted sabe que es difícil en esta hora del rejunto opositor juntarse, ya que el Partido Socialista le diría que no, los radicales dicen no me gusta. Sin embargo, el de Narváez está ya perdido, ya nadie habla de él. El Cobos, por ejemplo, aparece en la provincia a publicar un libro. Un libro donde asisten 50 personas, el ex vicepresidente y el referente de la oposición en ese momento. Fíjese usted. Y el referente en Mendoza, donde la UCR de Mendoza no tiene nada y han salido justamente a pedirle a Cobos que sea el candidato en las próximas legislativas. A ver si juntamos más votos. Claro, a ver si se pueden juntar unos votitos más y poder llevarse algo para la casa, ¿no? Por supuesto. Y es más, usted sabe que este muchacho Violcati andaba diciendo que hoy tenemos el fracaso de una política. El rol perverso del Estado está presente. Miércoles. Hay una parálisis económica. Las heladas, las sequías, las cenizas y la desidia de los gobiernos, la inflación negada, la brutal inseguridad, el manejo discrecional de los fondos, gobernantes genuflexos que manejan dádivas, etc. ¿Te das cuenta? Esta es, digamos, la visión que tienen del gobierno nacional y de las políticas económicas que se están llevando a cabo, que han generado, entre otras cosas, más de 5.000 puestos de trabajo en Argentina. Sí, que gente tan mala, ¿viste vos? Que te generan 5 millones de puestos de trabajo y no te pueden parar las heladas. Claro. Y las heladas y la sequía es un tema brutal. Ellos ganan de la cantidad de soja que plantan, hacen millonadas literalmente, multiplican varias veces su inversión. Sin embargo, ellos no son capaces de hacer, por ejemplo, una inversión para el riego en el caso de sequía. Entonces ellos piden, cuando hacen los negocios extraordinarios está todo bien.
Pero cuando hay sequía, no, me tienen que subvencionar. Tengo 5 millones de hectáreas de campo, pero me tienen que subvencionar, muchachos, ¿eh? Nunca vayamos a plantear en su momento cambiar directamente la forma en la que se concibe el agro dentro de la República Argentina. Esto es claro, ya que este representante de la sociedad rural es representante en última instancia de los intereses concentrados. También hablábamos dentro de esta nota, que también hablamos en el programa de radio, de las incomodidades que tenía este candidato, donde decía en última instancia, claro, con la aplicación de políticas adecuadas el campo podría cuadruplicar sus aportaciones en términos de un año. O sea, plantemos todo soja y llenémosla de fertilizante, crear 1 millón de puestos de trabajo. Y eso no sé si tanto, porque por cada por cada hectárea de campo, vos en el caso de la soja podés contratar 2, y en el caso de las hectáreas, por ejemplo, de producción de trigo, te necesitas 15. Entonces hay una pequeña diferencia del puesto de trabajo y resolver los problemas de pobreza en nuestro país. Y es bastante difícil este tema de resolver la pobreza en el país y bastante caprichoso a la hora de poder plantear los problemas de pobreza del país se solucionan haciendo producir más a ellos, digamos. No va a ser que se reparta justamente esa renta o se repartan esos alimentos, no. Que venga el Estado, que me lo compra a precios elevados, que sea mejor que el precio internacional, entonces sí, dice. Digamos, son visiones que por un lado o son visiones caprichosas, ¿no? O por otro lado son visiones de gente ignorante. Yo dudo que este tal Biolcati sea alguien ignorante, no quiero menospreciarlo ni mucho menos, pero digo, hay gente que ha hecho mucha plata, digamos, no cualquiera hace tanta plata como han hecho estos sectores. Usted sabrá, Willy, que usted está ahí en la plena zona de terratenientes puros. Yo no sabés, tengo todo mi patio lleno de soja. Mira que está cotizando y andamos como con media tonelada. No sé si llego tanto, pero por ahí ando. Digamos, estas visiones que se tienen a partir justamente de estos sectores, de plantear, entre otras cosas, hay que solucionar el tema de la inflación. Entonces uno midiendo realmente la inflación es como que se va a solucionar el país, digamos. Hay que plantar más soja para que se solucione el tema del país, así puedo contratar más gente. Estas visiones que se tienen respecto de los asuntos estructurales, ¿no? Profundos, que se tienen que tomar decisiones para realmente tomar una medida que genere mayores puestos de trabajo, que genere una industrialización, que genere un mejor pasar para los argentinos. Ellos lo ven de otra manera o plantean las cosas de otra manera para o desviar la discusión o realmente no querer plantear las cosas o que se planteen desde el punto de vista que ellos lo plantean. Son estos muchachos los Doña Rosa, esos candidatos impuestos por el sentido común de los grandes medios de comunicación. Son muchachos y personajes bastante problemáticos, ya que en su momento, cuando recomendaban a las Doña Rosa, que recomendaban ese personaje de las amas de casa, que habló en su momento Bernardo Neustadt, paladín del neoliberalismo intelectual, donde hacía, partiendo de la época, siempre un apoyo directo y una representación profunda de los intereses de la economía más concentrada, principalmente los sectores financieros. Hasta aquí estamos con el informe de la semana de Programa de Integración Nacional. Nos vamos a ir sin antes recordarles también las vías de comunicación, que son, Willy, las siguientes. Lo pueden hacer a nuestra cuenta de Twitter, que es @INTNacionalFM, sino a nuestra cuenta de Facebook, que es Programa de Integración Nacional, y si no, nos pueden enviar un mensajito a nuestro teléfono del programa, que es el 155 26 7196.